Señores, muy bien, finalmente. Señor Facundo Manes, qué placer tenerlo acá. El placer es mío, Tomás. Muchas gracias, Facundo, por haber venido tempranito un sábado No, a este espacio de charlar juntos. el honor es mío, en serio, yo te aprecio y te admiro mucho. Ya dije cómo nos conocimos, que compartíamos televisión. Cuando yo vi, pues yo no lo conocía a Facundo, ¿no? Entonces de pronto me dicen, mira, va a venir un pibe a hablar en un programa sobre el cerebro. Palmo, dije yo, este pibe está, claro. Este pibe está, o sea, está loco. Y el programa fue buenísimo. Sí. Y compartíamos, estaba el inversor y... Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Era Los enigmas del cerebro. Los enigmas del cerebro. Y era fantástico porque te agarraba cada una de las partes. Y un día, con Facundo, claro, todo el tema de neurociencias, en realidad yo no sabía demasiado. Y empecé a descubrirlo con Facundo. Y claro, neurociencia y economía pegan mucho. Entonces se nos ocurrió un día y él vino al inversor. Y empezamos a hablar esto de neurociencia y economía. Salió mucha gente me lo recuerda hoy. Totalmente, salió buenísimo. Deberíamos repetirlo en otra ocasión, ese debate. Ya vamos a hacerlo, totalmente. Bueno, ya expliqué que no sos neurocirujano, que dice que vos no agarrás un cuchillo ni que te maten. Sí, yo digamos, la gente se confunde porque yo fui el que dirigí el equipo que diagnosticó y trató a la presidenta, y obviamente el equipo de neurocirujanos de la Fundación Favaloro fue la que lo operó, y bueno, la gente, muchos se confunden. Me atribuyen cosas de las que no tengo talento. Pero, digamos, a mí la imagen esa, ¿no? Vos un escarpelo ni por la tapa. Tuve cuando fui estudiante de medicina. Claro. Y también fui instructor de anatomía, así que me dedicaba pero ahora no, ahora soy neurólogo. Claro. Y neurocientífico. Muy bien, contame tu camino a ser neurólogo y neurocientífico. ¿Qué fue lo que te activó? Mira, yo quería... Primero, que me activó a ser médico. Sí. Bien, dale. Yo vivía en un pueblito, antes de ir a Salto, a los 7 años, yo vivía en un pueblito llamado Arroyo Dulce, que tenía 2000 habitantes. Y mi papá era el médico del pueblo, ¿sabes lo que es eso? Era como... Yo me sentía el príncipe Alberto en Mónaco. Totalmente. O sea, psicológicamente no había ninguna diferencia entre Alberto, que era el hijo de Reinero, y yo, que era el hijo del médico del pueblo en Arroyo Dulce. Porque para mi vida era el pueblito. Mi papá era el que se sentaba en la cabecera con el cura, con el policía local, que todo el mundo venía, mi mamá hacía los partos con él, vivíamos había una estancia que entraba al pueblo y había un lugar de la estancia, un casco, que ahí vivíamos nosotros. Así que yo quería decir, ¿qué querés ser cuando sea grande? Ir a la cabecera como papá. Entonces, después, o sea que la medicina siempre, la figura de mi papá y el rol de la sociedad del médico me interesaba, las dos cosas. Pero la biología siempre me interesó un poquito. Y cuando fui a Salto, a la escuela secundaria, ahí también me gustó, en la época de Alfonsín, del 83, claro, me enamoré de Alfonsín, de la política, y fui presidente del centro estudiante, fue un centro de estudiante politizado, y yo tenía una personalidad muy extrovertida, y la tengo, y me gustaba la biología, pero en esa época, en Salto, la verdad que era más fácil ser médico, digamos, que biólogo. Y bueno, entonces, y papá y toda la influencia. Entonces dije, voy a ser médico, que incluye la biología y demás. Y después, porque también podría haber sido abogado o algo más que tiene que ver con una personalidad extrovertida. Y dije, bueno, ser médico, porque aparte me gustaba un desafío personal de no conseguir cosas por mi personalidad, de decir, bueno, seré inteligente porque para la biología o para la ciencia hay que ser inteligente, el carisma no existe ahí. Claro, entonces un desafío personal y entré, y cuando vine a estudiar medicina a Buenos Aires, la verdad que el primer año me enamoré del cerebro. La anatomía tiene 3 partes. La primera parte es los miembros, los brazos y las piernas, después el aparato de abdomen, el tórax, y la última parte a fin de año es el cerebro. Y cuando vi eso dije, ¿cómo este órgano de 1,5 kilos, 2 kilos según nos hace pensar, sufrir, soñar, crear, odiar, amar? Y quedé enamorado. Justo hice la ayudantía de anatomía y apareció una figura emblemática que fue el doctor Tomás Masiti, un profesor que su vida era un neuroanatomista que se formó en el exterior, en Noruega, tenía toda la pinta de científico, con barba, parecía con barba, Einstein, ¿sí? Pero además tuvo un gran compromiso político, y que a mí me enamoró esa personalidad también, así que ahí ya, como estudiante de primer año, me metí a estudiar el cerebro, o sea que hice la carrera paralela a ser médico y a estudiar. Yo
todos los años de la facultad trabajé en la cátedra de neuroanatomía investigando con este profesor Massiti, así que cuando me recibí sabía bastante de cómo funcionaba el cerebro, y ahí, bueno, ya me decidí por las neurociencias. Y la neurociencia explota también, ¿no? Porque, digo, ¿no es una ciencia relativamente nueva o ha tenido una explosión muy nueva gracias a la tecnología? Mira, yo también tuve suerte de cuando me fui a estudiar a Estados Unidos y a Inglaterra, las neurociencias estaban ahí bastante desarrolladas y con técnicas nuevas. Yo fui en el 2000, 99 y 2000 a Estados Unidos, y ahí aparecía una técnica que se llama resonancia funcional. Apareció un tiempo antes, pero ahí se estaba desarrollando una técnica que permite estudiar el cerebro in vivo, cuando vos imaginás, cuando odiás, cuando pensás. O sea, yo fui contemporáneo en Estados Unidos a eso. Después fui a Inglaterra, y entre Estados Unidos e Inglaterra conocí a los popes, que eran amigos míos, y mis jefes y mis directores de la neurociencia del mundo, que es producto de décadas de investigación. En la Argentina, cuando volví en el 2001, el escenario estaban los excelentes neurólogos que veían Parkinson, esclerosis múltiple, cefalea, vascular, excelentes neurocirujanos que operaban, y el psicoanálisis, que en el mundo no está tan diseminado como en la Argentina. El psicoanálisis en muchas partes del mundo fue parte de la historia de un proceso de psicología. Correcto. Entonces, yo fui a FLENI, fui jefe del área de neurología cognitiva, neuropsiquiatría, pero yo quería estudiar lo que vi en Estados Unidos y en Europa, que era estudiar no solo la enfermedad, que me parece importante, el Alzheimer, lo que estamos haciendo, Alzheimer, la depresión, la ansiedad, sino también el mecanismo de funcionamiento normal del cerebro, cómo tomamos decisiones, cómo creamos, cómo nos emocionamos, el rol de la emoción. Cómo reaccionamos ante los estímulos. Exactamente. Todo bueno, eso. Y eso no estaba desarrollado para nada en la Argentina, no había grupos. El CONICET tampoco apoyaba eso, porque como hay una cultura de psicoanálisis acá, claro, no apoyaba la investigación. Entonces tuve no solo que hacer ciencia, sino hacer el sistema. Y renuncié a FLENI porque estaba más dirigido a hacer un hospital, FLENI un sanatorio, sí. Y no a tener este emprendimiento tipo el Instituto de Itela de Arte de Vanguardia. Y creamos INECO, me ayudó mi hermano, hicimos juntos INECO, renunciaron como 15 personas a FLENI que trabajaban conmigo, una masa crítica importante que había formado, y se agregaron otros, repatriamos otra gente, fue una locura. No lo pensamos nunca en economía, me decían, ¿cuál es el business plan? Y yo decía, ¿qué es el business plan? ¡Ay, Dios! Y hoy INECO, después de 8 años de vida, tiene INECO Rosario, INECO, el grupo Favaloro de Neurociencia es INECO, que operamos la presidenta, o sea que fue un proyecto donde la presidenta pudo elegirnos, INECO Chile, estamos haciendo INECO Colombia, tenemos casi un grupo de estructura, más de 300 personas trabajando, pero fue a partir de una idea de desarrollar ciencia, y la viabilidad económica tenía que venir primero por la atención clínica, porque no teníamos el CONICET o el Estado que nos apoye, pero no porque no nos quería, sino porque no había el concepto de apoyar esta área de la ciencia en la Argentina. Y hoy tenemos alianzas con Estados Unidos, con Inglaterra, con Australia, tenemos investigadores de todo el mundo rotando acá, se ha convertido en un proyecto muy importante. Entonces yo creo que el auge en la Argentina coincide con un fenómeno mundial. Uno va a Europa, a Estados Unidos, abre el New York Times, el Correo de la Sera, el Le Figaro o el Times, y siempre o vas al aeropuerto y compras el Harvard Review Business o lo que sea, y hay un artículo de neurociencia. O sea que es el mundo global que está avanzando, que es apasionante, más que en la Argentina este campo tiene 10 años de estudiar multidisciplinariamente. En mi laboratorio hay filósofos, hay psicólogos, hay neurólogos, hay psiquiatras, hay matemáticos, hay físicos, hay músicos, hay musicoterapeutas. Estudiar en forma multidisciplinaria, con mucha tecnología, el cerebro humano, los mecanismos de funcionamiento es nuevo en la Argentina. Entonces acá se pliega la novedad total, más que en el mundo está pasando. Entonces dice, no es un fenómeno local, está pasando. Yo creo que eso ha explotado y va para largo, porque Obama hace unos meses dijo que la neurociencia era la nueva frontera de la ciencia. Así que... O sea que va, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Ahora, usar el cerebro es el título de tu libro. Y yo dije, bueno, yo lo uso todo el tiempo. El que yo conozca mejor cómo funciona el cerebro, ¿me ayuda a usar mejor mi cerebro? Sin duda. Es como todo. Es como si vos conocés mejor... hay una aplicación que yo la uso, que todavía no tengo tiempo para aprender más, que es Google Drive, que es tener todo online. Sí. Y yo con mi secretaria ponemos las cosas en la nube, y ninguno de los dos tiene tiempo de
tomarse una tarde y aprender miles de cosas más que todos los días, por no saberlo, nos complica la vida. Exactamente. Bueno, y eso pasa también con el cerebro. O sea, cuando vos conocés más cómo manejás las emociones, cómo tomás decisiones que no son tan racionales, que luego las justificás. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Uno decide primero y después justifica racionalmente la decisión. Bueno, yo te contaba en tu programa, me parece, que el hijo de Soros hizo una frase fantástica que dijo: a mí me da risa leer a los analistas económicos de The Economist analizar racionalmente por qué mi papá tomó una decisión hace 15 días que cambió el mercado. George Soros, que es el gurú económico. Si supieran que ese día se levantó con un terrible dolor de espalda y se peleó con mi mamá, y en ese contexto tomó la decisión enojado, claro. y después todo el mundo la justificaba de la estrategia racional de Soros, y ese día estaba recaliente. De calentón hizo eso. Nos pasa a todos. Uno va a una reunión de trabajo y se calienta, o va a una comida y alguien dice algo políticamente que nos irrita y nos calentamos. Cuando volvemos a casa en el auto con nuestra pareja, nos justificamos, ¿no? Sí. O sea, pero la decisión fue facilitada por la emoción. Entonces, bueno, esto es... Sí, entender así, ¿no? Porque yo lo que veía es eso, que cuando estuve hojeando el libro, era eso, decía, claro, si yo sé cómo funciona mi cerebro más, quizás hay ciertas cosas que después me arrepiento que quizás no las haría. Y quizás cosas que me disfruto más, las podría disfrutar aún más. Bueno, y te voy a decir una cosa que te va a gustar, porque sé de tus intereses, que hace unos tiempos tuve con un alto dirigente del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos en Canadá, hasta una meeting, y me fui a almorzar con él, y me decía que economistas en Estados Unidos se reunieron, economistas así, genios, pero outside, que piensan en el futuro de la economía, y cuál va a ser la mejor inversión en los próximos años. Y uno pensaba que puede ser barcos, oro, campo. La mejor inversión va a ser manejo del tiempo personal y el control de las emociones personales. O sea, claro, uno puede tener barcos, campos, millones de dólares en los bancos, si no maneja las emociones, y si no maneja su tiempo, es un miserable. Y uno puede tener las necesidades básicas cubiertas, ser un clase media, tranquilo, pero si uno maneja las emociones y el tiempo, es un millonario. Totalmente. O sea, y el libro explica un poco una parte que tiene que ver con la economía también, que es la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno terrible. Es más, un amigo mío español dice que no sé si está así, pero a mí me gusta porque por lo menos da un impacto de la importancia que tiene esto. Es que la felicidad tiene que ver con la ausencia de miedo. No sé, claro, si es tan así, pero cuando uno está relajado, cuando uno está... cuando no tenés miedo, estás como, viste, y uno a veces tiene miedo de cruzar la calle, de cobrar el sueldo, de que no te echen del laburo, de tener audiencia, no tener audiencia, tener paciente, no tener paciente, de que te quieran, de que no te quieran. Estás todo el día pensando uno, y ese en el fondo, bueno, ¿por qué? Porque el miedo es una de las emociones centrales, primarias, hay emociones primarias. Pero el miedo es clave porque detecta el peligro. Claro, y uno el miedo fue el que te salvaba, ¿no? Anterior. Exacto. Uno puede posponer una noche de sexo, una copa de vino, un viaje, pero no puedes posponer el peligro porque no hay más ocasiones. Quizás. Exactamente. Entonces el miedo es muy importante y detecta peligro. Pero ¿qué pasa cuando ese sensor del miedo, que es la ansiedad en cierta manera, uno va a tener un examen mañana o tenés que hacer un programa difícil y vos estás ansioso el día anterior porque tenés que trabajarlo, pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad o ese detector de miedo detecta peligro donde no hay? Imagínate, si yo voy por la calle a la noche, una calle peligrosa, oscura, y alguien me agarra del cuello y me pone un revólver atrás, que yo lo siento, y me dice, dame todo, es un asalto, yo voy a tener cambios corporales, voy a tener taquicardia, voy a tener dilatación pupilar, que se llama midriasis, voy a tener sudoración, exactamente. Eso es miedo. O sea, los cambios corporales son miedo. Luego yo voy a sentir el miedo. O sea, el sentimiento viene posterior a los cambios corporales. Ahora, yo puedo estar en el mismo escenario, caminando una noche en Buenos Aires, en una zona peligrosa, en una calle, y imagino, viene atrás un tipo. Claro. Viene atrás un tipo caminando que va a su casa a laburar. Que va a su casa como vos y que está diciendo el boludo adelante. ¿No? Y yo pienso que me van a afanar el de atrás. Y pasa lo mismo en el cuerpo. Tengo taquicardia, me pongo nervioso, transpiro. Eso es ansiedad. Detecto peligro donde no hay. No lo hay. Y la ansiedad inclusive afecta a la economía. Las crisis son cuando dice, che, fui al cajero y ya no hay más plata, debe ser una corrida. O sea, la ansiedad, bueno, y también de la manera que... ¿Por qué te explico esto? Porque la pregunta tuya es, leyendo el libro o sabiendo de neurociencias, ¿podemos mejorar? Bueno, acá tenemos un ejemplo que tiene que ver con todo esto que expliqué. De la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y uno puede crear la manera que piensa, porque uno crea. Si yo ahora pienso
que Tomás Bulat está pensando que yo soy un chanta, un tipo poco serio, o que estoy aburriendo a la audiencia, yo me voy a sentir mal. Si yo ahora pienso que Tomás Bulat piensa que yo soy un genio, que estoy entreteniendo el programa, que estoy deslumbrando, que soy muy inteligente, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué piensa Tomás Bulat. Claro. Es una imaginación de mi cerebro. Tuya, pero según como imagine, qué pensás vos, me voy a sentir. O sea, y ahí sí claramente, porque esto tiene que ver con la resiliencia inclusive, porque hay gente que ante un problema lo enfrenta, lo supera y se fortalece. Y hay otra gente que ante el mismo problema... Yo no quiero hacer una diferencia entre radical y peronista. Sí, acá, pero más o menos. Pero ante un problema se achican. Pero... ¿Y cuál es la diferencia psicológica de los resilientes naturales? Como hay gente que juega mejor al fútbol, hay gente que tiene talento para los idiomas, hay gente que es más resiliente que otras. Y la gente más resiliente reinterpreta la realidad en forma positiva, ve la mitad llena de vaso. Siempre llena de vaso. O sea que esa parte claramente se puede mejorar, de cómo interpretamos el mundo, de cómo pensamos, de los pensamientos tóxicos. Hay pensamientos, nosotros permanentemente tenemos pensamientos tóxicos y distorsivos, que nos hacen tomar decisiones tóxicas y distorsivas. Si yo pienso ahora, estoy en mi trabajo y pienso que mi jefe no me quiere y que me pongo paranoico, que pienso que mi jefe me está haciendo una trampa para echarme, yo le puedo tratar mal a mi jefe y no tengo ninguna base concreta. Que los pensamientos tóxicos llevan a decisiones tóxicas. Y lo trato mal al jefe, entonces mi jefe me va a tratar mal. Y se armó y se armó la espiral. Entonces, claro, esa parte claramente se puede trabajar. Así que el futuro, la mejor inversión en el futuro para los científicos va a ser el manejo del tiempo personal y el manejo de la emoción. El que maneje esas dos cosas va a ser millonario. Mirá qué interesante. Facundo, dime una cosa. Te estás metiendo en política, ¿tenés ganas? Mirá, yo tengo, más allá de... terreno complicado, ¿no? Mirá, yo te cuento, más allá de mis afectos personales, tengo dos pasiones: el estudio científico del cerebro, o el estudio del cerebro. Sí, que se te nota, aparte lo transmitís. Y la Argentina. La Argentina es una pasión para mí. Y claramente estoy convencido que la política es una herramienta formidable de transformación social. Quiero participar, tengo ideas, estoy en un espacio político, el UNEN, y las ideas mías son que Argentina, en vez de estar tan obsesiva con el pasado, nos obsesionemos con el futuro. Que a mí me preocupan claramente dos cosas, porque hoy la economía está turbulenta, pero si la economía estuviera creciendo al 7%, no habría problemas, y me aseguras vos y 20 economistas más me aseguran que crecemos 10% en los próximos 10 años, yo no estoy seguro que con eso se reduzca la pobreza. La pobreza se reduce con una revolución educativa, con mejor calidad educativa y que con los chicos se nutran bien. Es inmoral que un país con capacidad de alimentar a 10 argentinas tenga un chico desnutrido. Sí, es una vergüenza. Eso es vergüenza. un suicidio social. Claro. Entonces yo quiero trabajar ahí. Para mí es urgente eso, que haya en la Argentina chicos que no se nutran bien, es inmoral. Y además que la calidad educativa, el mundo hoy es el conocimiento, Tomás. Hoy la riqueza de un país no es el recurso natural. Es mejor tener vaca muerta, es mejor tener los recursos naturales, sí, pero no es la industria. Además la industria argentina es flaca, depende de insumos importados, como estamos viendo. El mayor capital de un país y la mayor riqueza del país es el talento intelectual de su gente. Y estamos teniendo una educación que, aunque este gobierno puso plata en educación, mala, porque de 100 chicos que entran a la primaria se reciben 30, solamente de los 30 que se reciben, 15 comprenden lo que leen. O sea que estamos teniendo chicos que no comprenden lo que leen. ¿Cómo vamos a competir con Chile? Un chico en Chile que va a 4º grado tiene las mismas horas de clase que un chico argentino que termina 7º grado. ¿Cómo vamos a competir con Corea del Sur, un país pequeño que hace décadas no figuraba en los rankings internacionales de economía, hoy es uno de los países más potentes del mundo, porque invirtió en conocimiento? Es una revolución. Entonces, cuando yo digo primero, nutrir a los chicos, ni hablar, pero cuando hablo de revolución educativa, no hablo de un ministro de educación, hablo de la sociedad argentina, como reclamó en el 83 democracia, reclame una revolución educativa. Si no, podemos crecer económicamente 10 años, pero no vamos a reducir la pobreza y no lo vamos a desarrollar. Y yo quiero contribuir con estas ideas y me siento cómodo en un espacio que yo aspiro que pueda transformar a la Argentina en un espacio republicano, con instituciones fuertes, con política de Estado, y un espacio político, como es el UNEN. ¿Hay problemas? Obvio que hay problemas, pero hay que pensar en largo plazo. No tengo prioridades de candidatura, yo pienso en el largo plazo siempre, pero claramente quiero participar, y lo estoy haciendo como rector de Favaloro, como director de INECO de la Fundación. Crear INECO y crear Favaloro en la Argentina, para mí, neurociencias, fue una política pública, con gestión privada. Pero no había esto en la Argentina, no había estudio del cerebro. Entonces yo hice la política pública con una gestión privada. Así que toda mi vida hice política, desde el centro estudiante, desde crear institutos, de formarme afuera pensando en volver al país.
y yo ahora lo quiero volcar en un espacio político, me siento cómodo, hay problemas, pero también es un espacio político en el cual yo creo, no creo en las empresas, no creo en las figuras, no creo en los proyectos biográficos. Entonces yo creo que los espacios políticos tienen los problemas justamente eso, porque son espacios políticos. Facundo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Gulateando. No, gracias a vos. Un placer realmente. Un placer.